Mi nombre es Pastor Elías Thornton. Tengo 62 años cumplidos. Nací en 1943, aquí en las montañas de Tennessee, en una pequeña casa de madera que mi padre construyó con sus propias manos. He servido al Señor durante 40 años de mi vida, 40 años predicando el Evangelio, 40 años sosteniendo las manos de mi pueblo, 40 años caminando con mi comunidad a través de valles y montañas. Lo que voy a contarles pasó hace unos años, en el verano del año 2005. Me tomó mucho tiempo poder hablar de esto. Años, hermano. Años enteros. Cada vez que intentaba contar esta historia, mis manos comenzaban a temblar. Mi voz se quebraba. Tenía que detenerme y tomar aire profundo. No era miedo, era reverencia. Era el peso de haber sido testigo de algo tan poderoso, tan sobrenatural, tan imposible de explicar con palabras humanas, que mi cuerpo mismo reaccionaba al recordarlo. Pero ahora, después de todo este tiempo, después de haberlo procesado en oración, después de haber buscado al Señor sobre cómo compartir esto, siento que es el momento. Usted necesita escuchar esto. Yo necesito contarlo. Era julio, el mes más caluroso del año en Tennessee. Hacía un calor insoportable, más de 40 grados centígrados todos los días. El tipo de calor que hace que el aire tiemble sobre el asfalto. El tipo de calor que hace que hasta respirar sea difícil. El tipo de calor donde los ancianos tienen que quedarse adentro, porque es peligroso para su salud. Estábamos teniendo un servicio religioso al aire libre. Nos habíamos reunido en un parque estatal, bajo un roble antiguo que tenía más de 200 años de edad. 30 de nosotros, familias enteras, niños corriendo en el pasto, hermanos y hermanas en la fe, unidos en adoración bajo ese árbol masivo. Yo estaba predicando. Predicaba con la Biblia que me había regalado mi madre antes de morir. Esa Biblia no era simplemente un libro para mí, hermana. Era mi tesoro más preciado. Tenía las oraciones de mi madre escritas en los márgenes. Tenía su letra. Tenía sus lágrimas. Tenía 40 años de ministerio en sus páginas gastadas. Y de pronto, sin advertencia, sin ninguna señal, apareció un hombre. Venía del estacionamiento, caminando de manera extraña, tambaleándose, tropezando. Venía borracho, muy borracho, y no venía solo. No venía con las manos vacías. Traía un hacha de leñador, grande y pesada, con un mango largo de madera y una hoja afilada que brillaba bajo el sol de Tennessee. El hombre venía lleno de odio. Podía verlo en sus ojos, podía sentirlo en el aire. El odio emanaba de él como ondas de calor del pavimento, y ese odio estaba dirigido hacia nosotros, hacia nuestra fe, hacia nuestro Dios, hacia esa Biblia sobre el tocón de madera. Agarró la Biblia de mi madre, la arrancó del tocón, la arrojó al suelo como si fuera basura. Levantó el hacha bien alto, con ambas manos, los músculos de sus brazos tensos. Todos quedamos congelados, paralizados, no por cobardía sino por shock absoluto, por la imposibilidad de procesar lo que estaba pasando. Y entonces ese hombre comenzó a destrozar la Biblia, golpe tras golpe. El sonido del metal contra el cuero, el sonido de las páginas rasgándose, el sonido de algo sagrado siendo profanado. Pero lo que pasó después, hermano, lo que pasó en los siguientes minutos, la ciencia no lo puede explicar. La física no tiene respuesta para ello. La probabilidad dice que era imposible. Fue una demostración sobrenatural del poder de Dios. Fue una intervención divina tan precisa, tan perfecta en su tiempo, tan imposible de atribuir a la coincidencia, que silenció ese odio instantáneamente. Fue Dios mismo respondiendo a un desafío. Fue Dios defendiendo su propia palabra. Fue Dios demostrando que Él es soberano sobre toda la creación, sobre cada rama de árbol,
sobre cada segundo del tiempo, sobre cada molécula del universo. Usted está viendo esto ahora, en este preciso momento, porque Dios lo trajo aquí. No es casualidad que esté escuchando este testimonio. No es accidente que estas palabras lleguen a sus oídos justo ahora. Dios tiene un propósito para su vida. Tiene un mensaje para su situación. Tiene una demostración de su poder que quiere que usted entienda. Ayudo. Lo que vi ese día en julio del 2005 cambiará la manera en que usted ve a Dios. Desafiará todo lo que pensaba que sabía sobre la soberanía divina. Fortalecerá su fe de maneras que nunca imaginó posibles. StoryNet. Y cuando termine de contar esta historia, usted nunca más dudará de que nuestro Dios es real, es poderoso y está activamente involucrado en las vidas de sus hijos. Déjeme empezar por el principio. Déjeme contarle quién soy yo, para que entienda desde dónde estaba parado ese día. Déjeme decirle quién soy porque es importante. Es importante que sepa de dónde vengo, qué he vivido, qué he visto en mis años de ministerio. Porque cuando le cuente lo que Dios hizo ese día, va a entender que no soy un hombre dado a la exageración. No soy alguien que inventa historias. Soy un pastor que ha caminado con Dios durante 4 décadas y que ha visto mucho, pero nunca nada como lo que voy a contarle. Mi nombre completo es Elías Jeremiah Thornton. La mayoría de la gente simplemente me llama Pastor Eli. Nací el 15 de marzo de 1943, aquí mismo en Tennessee, en una época muy diferente a la de ahora, hermano. En una época de segregación racial. En una época donde ser negro en el sur significaba vivir con miedo constante, con limitaciones constantes, con injusticia constante. Mi abuelo fue aparcero. ¿Sabe lo que eso significa? Significa que trabajaba la tierra de un hombre blanco y al final de la temporada, después de romperle la espalda durante meses, apenas le quedaba suficiente dinero para alimentar a su familia. El sistema estaba diseñado para mantenernos pobres, para mantenernos dependientes, para mantenernos en nuestro lugar, como decían ellos. Mi padre, Jeremiah Thornton, trabajó en un aserradero durante 40 años. 40 años cortando madera, respirando aserrín, arriesgando sus dedos y sus manos todos los días. Y en todos esos años, hermana, nunca ganó más que un salario de pobreza. Trabajó desde que salía el sol hasta que se ponía, y aún así, nuestra familia apenas sobrevivía. Yo crecí en los años 60. Crecí viendo las noticias del movimiento por los derechos civiles en la televisión en blanco y negro de nuestro vecino. Vi las marchas. Vi los perros policía atacando a manifestantes pacíficos. Vi las mangueras de agua golpeando a gente que solo quería ser tratada como seres humanos. Vi las iglesias siendo quemadas. Vi a niñas pequeñas muriendo en explosiones de bombas colocadas por hombres llenos de odio. Mi madre, Loretta May Thornton, era el pilar espiritual de nuestra familia. Mientras mi padre trabajaba hasta quebrarse físicamente, mi madre se quebraba de rodillas en oración. Oraba por nosotros, oraba por protección, oraba por provisión, oraba para que Dios nos sostuviera cuando el mundo parecía decidido a aplastarnos. Me levantaba a veces a las 5 de la mañana para ir al baño, y ahí estaba ella, de rodillas junto a su cama, con su Biblia abierta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, orando en voz baja pero con fervor, llamando al Señor, intercediendo por su familia. Fue ella quien me enseñó que la fe no es solo algo que profesas los domingos. La fe es algo que vives cada día, especialmente cuando la vida es dura, especialmente cuando el mundo es injusto, especialmente cuando parece que Dios está en silencio. Yo fui llamado al ministerio cuando tenía 22 años. Fue en 1965. Estaba trabajando en una fábrica,
un trabajo manual que apenas pagaba las cuentas. Una noche tuve un sueño. En ese sueño vi a Jesús parado frente a mí. No dijo muchas palabras, solo dijo: «Alimenta mis ovejas». Me desperté llorando. Sabía lo que significaba. Dios me estaba llamando a predicar su palabra, a pastorear a su pueblo, a ser un líder espiritual en una comunidad que desesperadamente necesitaba esperanza. Le conté a mi madre sobre el sueño. Ella lloró de alegría. Me dijo que había estado orando por eso durante años, que le había pedido a Dios que llamara a uno de sus hijos al ministerio, y Dios había respondido. Esa misma semana, ella fue al centro del pueblo y compró una Biblia con el dinero que había estado ahorrando secretamente. Una Biblia con portada de cuero negro. Una Biblia con mi nombre grabado en letras doradas en la parte frontal. Pero antes de dármela, hermano, ella hizo algo que nunca olvidaré. Se encerró en su cuarto durante 3 días enteros. Ayunó, no comió nada, solo tomó agua, y oró sobre esa Biblia. Cuando finalmente salió de su cuarto, tenía la Biblia en sus manos. Me la entregó. La abrí y vi que había escrito notas en los márgenes. Había subrayado versículos con tinta roja, y en la portada interior, con su letra cuidadosa y hermosa, había escrito una oración. Esa oración decía: «Señor Jesús, mi Salvador y mi Rey, hoy te entrego a mi hijo Elías. Lo pongo en tus manos. Úsalo para predicar tu palabra con valentía y con verdad. Que nunca se avergüence del Evangelio. Protégelo del enemigo que busca destruir a tus siervos. Llénalo cada día con tu Espíritu Santo. Que vea tu poder moverse de maneras que desafíen el entendimiento humano, para que su fe nunca vacile. Y Señor, cuando su fe sea probada, cuando lleguen los días difíciles que seguramente llegarán, recuérdale que tú eres soberano sobre todas las cosas, que nada está fuera de tu control, que tú reinas sobre el cielo y la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Lloré cuando leí esa oración. Todavía lloro cuando la recuerdo, porque mi madre oró proféticamente ese día. Ella no sabía lo que iba a pasar 40 años después. No sabía sobre el hombre con el hacha. No sabía sobre la rama cayendo del cielo. Pero Dios sabía, y Él puso esas palabras en su corazón. Comencé a pastorear una pequeña iglesia bautista aquí en Tennessee en 1966. Tenía 23 años. Era joven, inexperto, pero estaba lleno de celo por Dios. La iglesia tenía tal vez 20 personas cuando empecé. Todos afroamericanos, todos pobres, todos luchando, pero todos fieles. Y durante los siguientes 40 años, hermana, caminé con esa congregación a través de todo. A través de la muerte de Martin Luther King Jr. en 1968, cuando todos lloramos y nos preguntamos si alguna vez veríamos justicia. A través de las dificultades económicas de los años 70, a través de la epidemia de crack en los 80 que destrozó tantas familias en nuestra comunidad. A través de todo, en esos 40 años, vi a Dios moverse. Vi sanidades que los doctores no podían explicar, como cuando la hermana Ruth fue diagnosticada con cáncer en etapa 4, le dieron 3 meses de vida, y toda la iglesia ayunó y oró, y 2 meses después los doctores no podían encontrar ningún rastro del cáncer. Vi matrimonios restaurados cuando ya todo parecía perdido, como cuando el hermano James y su esposa estaban firmando los papeles de divorcio, y en el último momento, en el estacionamiento del juzgado, algo les hizo detenerse, y decidieron darle una oportunidad más a su matrimonio con consejería pastoral, y hoy llevan 30 años juntos. Vi jóvenes alejarse de las pandillas. Vi provisión milagrosa cuando la cuenta bancaria de la iglesia llegó a tener solo $50.
y al día siguiente alguien tocó la puerta y donó exactamente lo que necesitábamos para pagar la luz y el agua. He predicado en el frío amargo del invierno cuando la calefacción no funcionaba y podíamos ver nuestro aliento. He predicado en el calor sofocante del verano cuando el sudor corría por mi cara y empapaba mi camisa. He predicado cuando mi corazón estaba roto por la pérdida de un miembro de la iglesia. He predicado cuando mi alma estaba desbordando de gozo. He enterrado a bebés que murieron demasiado jóvenes, como el pequeño Marcus, de solo 2 años, que murió de leucemia, y tuve que sostener a sus padres mientras sus gritos de dolor llenaban el cementerio. He casado a parejas que celebraron 50 años de matrimonio juntos, renovando sus votos con lágrimas de gratitud, corriendo por sus mejillas arrugadas. He sostenido las manos de santos moribundos mientras susurraban el nombre de Jesús con su último aliento, y he visto la paz de Dios llenar sus rostros mientras cruzaban al otro lado. Y a través de todo, hermano, a través de cada sermón, cada funeral, cada boda, cada visita al hospital, cada reunión de oración, cada momento de mi ministerio durante esos 40 años, cargué la Biblia que mi madre me dio. Las páginas se fueron poniendo amarillas con el tiempo. La portada de cuero se suavizó y se gastó de tanto tocarla. El lomo se agrietó. Las esquinas se doblaron. Pero nunca quise una Biblia nueva. Esa Biblia era especial. Llevaba las oraciones de mi madre. Llevaba su fe. Llevaba su herencia espiritual. Cuando mi madre murió en 1998, tenía 79 años. Murió pacíficamente en su sueño, algo por lo cual estoy eternamente agradecido. No sufrió. Simplemente se fue a dormir aquí en la tierra y se despertó en la presencia de Jesús. En su funeral no pude predicar. Por primera vez en mi ministerio, no pude hablar. Me paré frente a su ataúd con esa Biblia en mis manos. Abrí la boca para hablar, y no salió nada. Solo lágrimas. Otro pastor tuvo que terminar el servicio por mí. Yo solo me quedé allí, sosteniendo esa Biblia, llorando por la mujer que me enseñó todo sobre la fe, sobre la perseverancia, sobre confiar en Dios cuando todo parece imposible. Así que cuando le digo que esa Biblia era preciosa para mí, entienda que no estoy exagerando. Era mi conexión física con mi madre. Era el puente entre su fe y la mía. Era sagrada. Y fue esa Biblia específica con las oraciones de mi madre escritas en ella, la que un hombre lleno de odio iba a destruir ese día de julio en 2005. Pero Dios tenía otros planes. El verano del año 2005 será recordado en Tennessee como uno de los más calurosos jamás registrados. No exagero, hermana. Hubo semanas enteras, donde la temperatura nunca bajó de 32 grados centígrados, y la mayoría de los días subía mucho más alto, hasta 38, 40, incluso 42 grados. No era solo el calor, era la humedad. Tennessee tiene esa humedad pegajosa que hace que el aire se sienta espeso, como si estuvieras tratando de respirar a través de una toalla mojada. El sudor corría por tu cuerpo, pero no se evaporaba porque el aire ya estaba saturado de humedad. Tu ropa se pegaba a tu piel. Todo se sentía húmedo y pesado. Las noticias hablaban todos los días de alertas de calor. Advertían a la gente mayor que se quedara adentro. Decían que los niños pequeños no debían jugar afuera durante las horas más calurosas del día. Reportaban sobre personas que estaban muriendo por insolación, especialmente los ancianos y los enfermos. Nuestra pequeña iglesia estaba sufriendo. El edificio fue construido en 1952, mucho antes de que el aire acondicionado fuera común en esta parte de Tennessee. Teníamos 2 unidades de ventana viejas que habíamos instalado en los años 80. Hacían mucho ruido. Un zumbido constante que casi competía con mi predicación, y apenas enfriaban el aire.
Los domingos por la mañana, la gente llegaba ya empapada en sudor solo por caminar desde sus autos hasta la entrada de la iglesia. Los bancos de madera estaban calientes al tacto. Los abanicos de mano que usábamos, esos abanicos de papel con mangos de madera que tienen una imagen de Jesús en un lado y publicidad de la funeraria local en el otro, apenas movían el aire caliente. Veía a nuestros miembros mayores sufriendo. La hermana Ethel, de 82 años, que nunca había faltado a un servicio en 30 años, tuvo que irse a mitad del sermón una vez porque se estaba mareando por el calor. El hermano Thomas, de 76 años, que tenía problemas del corazón, tuvo que empezar a sentarse cerca de una de las unidades de aire acondicionado porque su doctor le advirtió sobre los peligros del calor extremo. Como pastor, me estaba preocupando seriamente. Temía que alguien tuviera un ataque al corazón o un desmayo por el calor durante uno de nuestros servicios. La responsabilidad pesaba sobre mí. Oraba pidiendo sabiduría. ¿Qué podemos hacer, Señor? ¿Cómo podemos seguir reuniéndonos sin poner en peligro a tu pueblo? Y entonces, una noche durante mi tiempo de oración personal, sentí algo. No fue una voz audible. No fue una visión dramática. Fue una impresión suave pero clara en mi espíritu, como un pensamiento que sé que no vino de mí, sino de un lugar más alto. Llévalos afuera. Adórenme bajo mi creación. Al principio pensé que estaba imaginando cosas. ¿Afuera? ¿Hace incluso más calor afuera que adentro del edificio? ¿Cómo puede ser eso una solución? Pero la impresión persistía, y mientras oraba más, comencé a entenderlo. No se trataba de escapar del calor. Se trataba de cambiar el ambiente. Se trataba de salir de un edificio cerrado y sofocante y estar bajo los árboles, bajo el cielo, en la creación de Dios. A la mañana siguiente, llamé a mis diáconos para una reunión de emergencia. Teníamos 5 diáconos en ese entonces: el hermano Guillermo, el hermano James, el hermano Thomas, el hermano Samuel y el hermano David. Todos hombres de fe, todos comprometidos con la iglesia, todos de edades entre 55 y 70 años. Les conté sobre la impresión que había recibido. Al principio, algunos estaban escépticos. El hermano Thomas, que era ingeniero retirado y tendía a pensar de manera práctica, señaló todos los desafíos logísticos. Pastor, no tenemos amplificación de sonido para afuera. ¿Cómo va a escuchar la gente? ¿Y qué pasa si hay insectos? ¿Y qué pasa con los baños? Pero el hermano Guillermo, que había sido mi brazo derecho durante 15 años, dijo algo que cambió la conversación. Hermanos, nuestros ancestros adoraron bajo los árboles durante décadas, durante la esclavitud. Cuando no se les permitía tener edificios de iglesias, se reunían en los bosques secretamente. Llamaban a esos lugares el rincón del grito. Tal vez el Señor nos está llamando de vuelta a algo que nuestro pueblo solía saber, algo sobre encontrarse con Dios en su creación. Esas palabras tocaron algo profundo en todos nosotros. Recordamos nuestra historia. Recordamos que la fe de nuestros antepasados sobrevivió no por edificios elegantes, sino por corazones que realmente buscaban a Dios sin importar las circunstancias. Decidimos intentarlo, pero necesitábamos el lugar correcto. El hermano Samuel sugirió un parque estatal que estaba a unos 20 kilómetros al norte de nuestra iglesia. Él iba allí a veces a pescar y recordaba que había un área de picnic grande con mesas y un roble masivo que daba mucha sombra. Fuimos todos juntos a ver el lugar al día siguiente. Y hermano, cuando vi ese roble, supe inmediatamente que era el lugar correcto. Era el árbol más impresionante que había visto en mi vida. El guardaparques que estaba trabajando ese día nos dijo que estimaban que tenía más de 200 años.
tal vez hasta 250 años. Imagínese, ese árbol había estado ahí antes de la Guerra Civil, había estado ahí durante la reconstrucción, había visto generaciones de gente venir e irse, y ahora iba a ser testigo de algo que ningún árbol había visto antes. Su tronco era masivo. Medimos, y tenía casi 4 metros de circunferencia. 3 hombres adultos tuvimos que agarrarnos de las manos para poder rodearlo completamente. La corteza era gruesa y rugosa, marcada por más de 2 siglos de clima. Sus ramas se extendían como los brazos de Dios mismo, creando un dosel de sombra que cubría un área enorme. Debajo de ese árbol, la temperatura era fácilmente 5 o 6 grados más fresca que al sol directo. Supimos inmediatamente que ese era el lugar. Planeamos el servicio para el domingo 16 de julio del 2005. Hicimos los anuncios 2 semanas antes. La respuesta fue increíble. La gente estaba emocionada. Los ancianos estaban agradecidos de que no tendrían que sufrir en ese edificio caliente. Los niños estaban emocionados de poder correr y jugar en el pasto. La hermana Margaret, nuestra líder de alabanza, empezó a practicar para cantar sin micrófono. «Tendremos que cantar más fuerte», dijo con una sonrisa, como en los viejos tiempos. Y así llegó ese día, el domingo 16 de julio del 2005, un día que está grabado en mi memoria con una claridad que nunca se desvanecerá. Cada detalle, cada momento, está preservado como si fuera ayer. Me desperté temprano esa mañana. Siempre he sido madrugador, un hábito que aprendí de mi madre. Pero ese día me desperté incluso más temprano de lo usual. Eran las 4:45 de la mañana cuando abrí los ojos. Lo primero que noté fue el calor. Incluso a esa hora temprana, el aire en mi dormitorio ya se sentía pesado y cálido. La brisa que entraba por la ventana abierta era más caliente que fresca. Me levanté de la cama, me arrodillé junto a ella, exactamente como había visto a mi madre hacer miles de veces, y oré. Oré durante más de 1 hora esa mañana. Le pedí a Dios que bendijera nuestro tiempo juntos, que nos protegiera del calor, que se encontrara con nosotros bajo ese roble antiguo, que moviera su poder de maneras que fortalecieran la fe de mi congregación. No tenía idea, absolutamente ninguna idea, de cuán literalmente Dios iba a responder esa oración. Mi esposa Miriam preparó un desayuno ligero. No teníamos mucho apetito por el calor, solo café, pan tostado y algo de fruta. Hablamos sobre el servicio. Ella estaba emocionada. «Va a ser hermoso, Eli», me dijo, «como una reunión de campo de los tiempos antiguos». Alrededor de la 1 de la tarde comenzamos a cargar el auto. Sillas plegables, mantas, neveras con agua y té helado, abanicos extra, protector solar para los niños, mi Biblia, por supuesto, la Biblia de mi madre, cuidadosamente envuelta en un paño suave para protegerla durante el viaje. Llegamos al parque alrededor de la 1:30. Otros ya estaban llegando. El hermano Guillermo y su familia, la hermana Margaret con sus 3 nietos que estaban visitando, el hermano James con su esposa y su madre anciana. El sol estaba brutal, hermano. Brutal. Golpeaba desde un cielo completamente azul sin una sola nube. La temperatura ya debía estar cerca de los 40 grados. El aire vibraba con el calor. Las cigarras cantaban fuertemente en los árboles, ese sonido penetrante del verano en el sur que es casi ensordecedor. Pero bajo ese roble había alivio. La sombra era profunda y amplia. La brisa que soplaba a través de las hojas creaba un susurro constante y tranquilizador. Era como estar en una catedral natural. La gente empezó a instalarse. Extendieron mantas en el suelo. Colocaron sillas plegables en un semicírculo. Los niños inmediatamente empezaron a correr por el área abierta, felices de tener espacio para jugar.
Las madres les gritaban que se quedaran cerca y que bebieran agua. Alguien, creo que fue el hermano Samuel, encontró un tocón de árbol viejo cerca del roble grande. No era del roble mismo. Ese árbol estaba perfectamente saludable. Era el tocón de algún árbol más pequeño que había sido cortado años atrás. El tocón estaba desgastado por el clima, gris y suave por la edad. «Pastor, esto sería perfecto como púlpito», dijo el hermano Samuel, y varios hombres lo ayudaron a arrastrarlo hasta una posición central bajo el roble. Tenía razón. El tocón era de la altura perfecta, alrededor de 1 metro de alto, tal vez un poco menos, lo suficientemente alto para que yo pudiera poner mi Biblia sobre él y predicar cómodamente de pie. Desenvolvió la Biblia de mi madre y la coloqué con cuidado sobre ese tocón. La portada de cuero negro estaba caliente por haber estado en el auto. Las letras doradas de mi nombre, aunque desvanecidas, todavía eran visibles. Abrí la Biblia al Salmo 91, el pasaje que había planeado predicar. Vi la letra de mi madre en el margen. Vi sus subrayados en roja. Puse mi mano sobre la página y sentí esa conexión familiar con ella, con su fe, con su herencia. A las 2 de la tarde, todos habían llegado. Conté alrededor de 30 personas. No era toda nuestra congregación. Algunos de los miembros más ancianos habían decidido quedarse en casa por el calor. Pero los que estaban allí estaban llenos de alegría y anticipación. Familias completas, bebés en brazos de sus madres, niños pequeños sentados en mantas junto a sus abuelos, adolescentes que normalmente actuaban como si no quisieran estar en la iglesia, pero ese día parecían genuinamente felices de estar afuera. Me paré frente a mi pequeña congregación. Miré sus rostros. Estas eran las personas que había conocido durante años, algunas durante décadas. Había oficiado en las bodas de algunos. Había dedicado a sus bebés. Había llorado con ellos en funerales. Había celebrado con ellos en graduaciones y aniversarios. Eran mi pueblo, mi familia espiritual. Y en menos de 1 hora, todos íbamos a presenciar algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Hermanos y hermanas, comencé, mi voz llevándose bastante bien sin amplificación en el aire abierto. Qué bendición es estar aquí reunidos en la creación de Dios, bajo este árbol que ha estado parado aquí durante más de 200 años. Vamos a adorar al Dios que hizo todos los árboles, que formó estas montañas, que pinta el cielo cada mañana con colores nuevos. Hubo amenes de acuerdo de toda la congregación. Comencemos levantando nuestras voces en alabanza. Continué, y me volteé hacia la hermana Margaret. La hermana Margaret se adelantó. Tenía 58 años en ese entonces. Había sido nuestra líder de alabanza durante 15 años. Tenía una voz hermosa, rica y profunda. El tipo de voz que había sido moldeada en décadas de cantar himnos en iglesias negras del sur. «Vamos a comenzar con Sublime Gracia», anunció, y sin música, sin piano ni órgano, simplemente comenzó a cantar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Una por una, las voces se unieron, 30 voces levantándose juntas en armonía. El sonido era hermoso, hermano, puro y sin acompañamiento. Nuestras voces subían a través de las ramas de ese roble antiguo, salían al aire abierto de Tennessee, se elevaban hacia el cielo azul. Cantamos los 4 versos completos, y luego cantamos otro himno, Seguridad tengo, y luego otro, Cuán grande es Él. Los niños más pequeños comenzaron a inquietarse después de un rato, como hacen los niños. Sus madres les daban juguetes silenciosos para mantenerlos ocupados, pero incluso ellos parecían sentir algo especial en ese momento de adoración. Había algo sagrado en ello. Incluso en ese calor sofocante había dulzura, había presencia.
si podía sentir a Dios cerca de una manera que no siempre se siente en un edificio. Después de 3 himnos, le hice señas al hermano Guillermo para que viniera a guiarnos en oración. Él había sido diácono durante casi 20 años. Era un hombre de oración profunda, alguien que sabía cómo interceder ante el trono de Dios. Se paró allí bajo ese árbol, cerró sus ojos, levantó sus manos y comenzó a orar. Padre Celestial, comenzó con su voz profunda y resonante. Venimos ante ti con corazones agradecidos. Te agradecemos por este día. Te agradecemos por este lugar. Te agradecemos por esta familia de fe que has reunido aquí bajo este árbol que tú mismo plantaste hace más de 2 siglos. Oró durante unos 5 minutos. Agradeció a Dios por su fidelidad. Intercedió por las necesidades de la congregación. Pidió protección y bendición sobre nuestro tiempo juntos. Pidió que la palabra de Dios fuera predicada con poder y recibida con corazones abiertos. Cuando terminó, hubo un coro de amenes de toda la congregación. Entonces me adelanté. Era mi momento de predicar. Puse mis manos sobre la Biblia de mi madre, que descansaba sobre ese tocón de árbol. Sentí el calor del cuero bajo mis palmas. Sentí el peso de 40 años de ministerio. Sentí la responsabilidad de traer la palabra de Dios a este pueblo que Él me había confiado. Hermanos y hermanas, comencé. Abran sus Biblias conmigo al Salmo 91. Escuché el susurro de páginas volteándose. Muchos de los miembros de la congregación habían traído sus propias Biblias. Otros simplemente escuchaban. Voy a leer los primeros 2 versículos. Continué. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Levanté mi vista de la página y miré a mi congregación. Este salmo, expliqué, fue escrito en un tiempo de gran peligro. Los eruditos creen que fue escrito durante una época de plaga, cuando la enfermedad estaba matando a muchos en Israel. Era un tiempo de miedo, un tiempo de incertidumbre, un tiempo cuando la muerte parecía estar en todas partes. Algunos asentían, siguiendo mi predicación. Pero el salmista hace una declaración audaz. Declara que aquellos que hacen del Señor su refugio, aquellos que confían en Dios como su fortaleza, serán protegidos, serán guardados, no porque sean especiales en sí mismos, sino porque sirven a un Dios que es poderoso para proteger. Continué predicando, desarrollando el tema de Dios como nuestro refugio. Hablé sobre cómo nosotros, como pueblo afroamericano en el sur, habíamos tenido que confiar en Dios como refugio generación tras generación, cuando sistemas humanos fallaban, cuando la injusticia prevalecía, cuando el odio amenazaba. Dios había sido nuestro refugio. Llevaba unos 15 minutos en mi sermón. Estaba totalmente enfocado en predicar, en traer la palabra. Las palabras fluían. La congregación estaba atenta. Era uno de esos momentos donde sientes que el Espíritu Santo está realmente ayudándote a comunicar la verdad. Y entonces noté algo, un movimiento en mi visión periférica, algo acercándose desde la dirección del estacionamiento. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que tal vez era otro miembro de la iglesia llegando tarde, o tal vez un visitante curioso atraído por el sonido de nuestro canto. Pero algo en mi espíritu se inquietó. Una sensación de advertencia, una perturbación. Continué predicando, pero mi atención se dividió. Parte de mí estaba hablando sobre el Salmo 91, pero parte de mí estaba observando esa figura que se acercaba. A medida que se acercaba más, pude ver más detalles. Era un hombre, blanco, tal vez de unos 30 años. Su manera de caminar era extraña, inestable, como si estuviera teniendo problemas manteniendo el equilibrio.
y estaba cargando algo, algo grande. Mi voz comenzó a fallar a medida que lo observaba más de cerca. Las palabras de mi sermón se hicieron más lentas. La congregación notó el cambio en mi tono. Notaron mi expresión. Comenzaron a voltearse para ver qué estaba mirando. El hombre estaba ahora lo suficientemente cerca para verlo claramente. Vestía jeans sucios y rotos en las rodillas, una camiseta blanca que alguna vez fue blanca, pero ahora estaba gris por la mugre. Sus brazos estaban quemados por el sol. Su cabello era largo y despeinado. Y lo que estaba cargando, Dios mío, lo que estaba cargando, era un hacha de leñador completa, con un mango de madera de casi 1 metro de largo, con una hoja de metal pesada que brillaba a la luz del sol, el tipo de hacha que usas para talar árboles, para partir leña, un arma, hermano. En las manos equivocadas, definitivamente, un arma. Me detuve completamente de predicar. Las palabras simplemente se me fueron. Mi boca estaba abierta pero no salía nada. La congregación ahora estaba completamente volteada, mirando al hombre que se acercaba. Escuché jadeos. Escuché un grito sofocado de una de las mujeres. Vi a una madre instintivamente jalar a su hijo pequeño más cerca de ella. El hombre siguió acercándose. 30 pies de distancia. 20 pies. 15. Y entonces se detuvo. Se detuvo a unos 10 pies de donde yo estaba parado. Se balanceó ligeramente, como si estuviera teniendo problemas mantener el equilibrio. El hacha colgaba suelta en su mano derecha, la hoja casi tocando el suelo. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, las venas en las esquinas prominentes y brillantes. Sus pupilas estaban dilatadas. Su piel tenía ese aspecto grasoso de alguien que ha estado bebiendo pesadamente. Estaba borracho, muy, muy borracho, y podía sentir, tan claramente como podía sentir el calor del sol, la ola de odio que emanaba de él. No era solo alcohol, era algo más profundo, algo oscuro, algo espiritual. El mal, hermana. Estaba sintiendo la presencia tangible del mal. Durante un momento nadie se movió, nadie habló. Solo nos quedamos allí, congelados en ese momento terrible entre la normalidad y la crisis, entre la seguridad y el peligro, entre la fe y el miedo. Y entonces el hombre abrió su boca y comenzó a hablar. Sus palabras salieron arrastrándose de su boca, palabras llenas de veneno, palabras empapadas en alcohol y en algo mucho más oscuro que el alcohol, palabras que venían de un lugar de odio profundo. «Ustedes son unos tontos», dijo, arrastrando las palabras. Su lengua tropezaba con cada sílaba. «Están aquí cantando a un Dios que no existe, a un cuento de hadas, a una mentira». Se tambaleó un poco hacia la izquierda. Se corrigió. Casi perdió el equilibrio. El hacha se balanceó peligrosamente en su mano. «Dios es una invención», continuó, ahora alzando más la voz. «Es algo que la gente débil necesita porque no puede enfrentar la realidad. Ustedes son débiles, son patéticos». Escuché sollozos detrás de mí. Una de las hermanas mayores estaba llorando. Los niños se habían quedado completamente quietos, sintiendo el peligro aunque no entendieran completamente lo que estaba pasando. El hermano Guillermo dio un paso hacia adelante, posicionándose entre el hombre y algunas de las familias con niños pequeños. Era un hombre valiente, hermano. Siempre lo había sido, pero podía ver el miedo en sus ojos también. «Señor», dije con mi voz pastoral, la voz que había usado durante 40 años para calmar situaciones tensas, «no le deseamos ningún mal. Solo estamos teniendo un servicio religioso. Es nuestro derecho. Estamos en un parque público. Por favor, puede irse en paz y nosotros seguiremos con nuestro servicio». Pero mis palabras no llegaron a él.
O si llegaron, solo lo hicieron enojar más. ¿Paz? Se rió. Fue una risa fea, torcida. No hay paz, no hay Dios, no hay nada excepto esta vida, y luego la muerte. Y su libro ahora señalaba directamente a mi Biblia sobre el tocón. Ese libro es la raíz de todo lo malo en este mundo. Sus ojos se fijaron en esa Biblia, y vi algo cambiar en su expresión. La burla se convirtió en odio concentrado, odio puro dirigido a ese libro de cuero negro sobre el tocón de madera. Ese libro, dijo, ahora con voz más clara, como si el enfoque de su odio lo hubiera sobrio momentáneamente, ha causado guerras, ha justificado la esclavitud, ha oprimido a millones, es basura, es mentira, es veneno. Dio otro paso hacia adelante. Ahora estaba a solo 2 metros de donde yo estaba parado, a 2 metros de mi Biblia, a 2 metros de ese tocón. Si su Dios es tan poderoso, gritó ahora, levantando la vista al cielo azul, que me detenga, que me fulmine ahora mismo, que me mate por lo que estoy a punto de hacer. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Thump, 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 como un tambor de guerra. La hermana Margaret me agarró del brazo. «Pastor, tenemos que irnos», susurró urgentemente. «Tenemos que sacar a la gente de aquí. Este hombre es peligroso». Tenía razón. Lo sabía. Cada instinto de supervivencia me decía que evacuara a mi congregación, que los alejara del peligro, que los pusiera a salvo. Pero mis pies no se movían. No podía moverme, hermana. No porque fuera valiente, era porque estaba paralizado, paralizado por el miedo, paralizado por la incredulidad de lo que estaba viendo, paralizado por la imposibilidad de procesar que esto realmente estaba sucediendo. ¿Alguna vez ha estado en una situación donde su mente simplemente no puede creer lo que sus ojos están viendo, donde la realidad es tan extraña, tan fuera de lo normal, que su cerebro se niega a aceptarla? Eso es lo que me estaba pasando. Una parte de mí seguía pensando que esto tenía que ser una pesadilla, que me iba a despertar en mi cama, que esto no podía estar pasando realmente, pero sí estaba pasando, y estaba a punto de empeorar. La profanación, 54 Cercerer, 60, 0. El hombre dio otro paso tambaleante hacia adelante. Ahora estaba justo al lado del tocón, justo al lado de la Biblia de mi madre. Extendió su mano izquierda, la que no tenía el hacha. Sus dedos sucios y manchados se acercaron a esa Biblia, a esa portada de cuero negro que había sido tocada por las manos de mi madre en oración, que había sido sostenida por mis manos durante 40 años de ministerio. «No», susurré. Fue todo lo que pude decir. «No, por favor». Pero él no me escuchó, o no le importó. Sus dedos tocaron la Biblia, la agarró, la levantó del tocón. Vi las páginas aletear en el aire. Vi la luz del sol brillar a través del papel fino de las páginas. Vi la letra de mi madre pasar rápidamente mientras las páginas se movían. Sostuvo la Biblia en alto, como si fuera un trofeo, como si hubiera capturado algo valioso en la batalla. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. «Aquí está su Dios», gritó, agitando la Biblia en el aire. «Aquí está su verdad, papel y tinta, nada más que papel y tinta». Y entonces, con un movimiento violento, la arrojó al suelo. El sonido que hizo cuando golpeó la tierra es algo que todavía escucho en mis sueños, hermano. Un golpe seco, el sonido de algo precioso siendo tratado sin respeto, el sonido de profanación. La Biblia cayó abierta. Las páginas se extendieron en la tierra. Pude ver el Salmo 91, el pasaje del que había estado predicando, expuesto al polvo y la suciedad. Pude ver las notas de mi madre en los márgenes. Ahora, contra el suelo sucio. Grité. Fue un grito involuntario,
arrancado de lo profundo de mi pecho. No. Di un paso hacia adelante, pero el hermano Guillermo me agarró fuertemente. Pastor, no, dijo con urgencia. Ese hombre tiene un hacha. No se acerque. Detrás de mí, las mujeres estaban llorando abiertamente ahora. Algunas oraban en voz alta. Una de las hermanas mayores, la hermana Ethel, cayó de rodillas en el pasto y comenzó a interceder con voz temblorosa. Señor Jesús, oraba, protégenos, cúbrenos con tu sangre, envía a tus ángeles, no permitas que el mal prevalezca. Tú eres soberano, Señor, tú eres poderoso, demuestra tu gloria. El hombre miró hacia abajo, a la Biblia en la tierra. Luego, me miró a mí, esa sonrisa cruel todavía en su rostro. Vamos a ver, dijo lentamente, si su Dios puede detenerme. Cambió su agarre en el hacha. Ahora la sostenía con ambas manos. La levantó, posicionándola sobre su hombro derecho. Los músculos de sus brazos se tensaron, y entonces la bajó. La hoja del hacha cortó el aire con un silbido. Golpeó la Biblia con un sonido horrible. El cuero se rasgó. Las páginas se desgarraron. La encuadernación crujió. Levantó el hacha otra vez. La bajó otra vez. Golpe tras golpe tras golpe. Estaba cortando esa Biblia como si estuviera cortando leña. Con furia. Con intención de destruir completamente. Pedazos de páginas comenzaron a volar por el aire. Fragmentos de versículos esparcidos por el viento. Palabras de Dios literalmente siendo destrozadas ante nuestros ojos. Vi un pedazo de página que tenía parte del Salmo 23 flotar frente a mi cara. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y luego el resto estaba rasgado. Vi otro pedazo con parte de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, rasgado, destruido. La portada de cuero negro, esa portada que había sido suave y hermosa por años de uso amoroso, ahora estaba partida en dos, completamente dividida por la mitad. Y la portada interior, donde mi madre había escrito su oración, donde había derramado su corazón ante Dios por mi ministerio, estaba destrozada más allá del reconocimiento. Su letra hermosa ahora en pedazos irreconocibles. Las lágrimas corrían por mi rostro. No podía detenerlas. No traté de detenerlas. Estaba viendo la destrucción de algo que no se podía reemplazar. No era solo un libro. Era mi conexión con mi madre. Era mi historia. Era 40 años de mi vida entre esas páginas. Y un hombre lleno de odio y alcohol lo estaba destruyendo por diversión, por hacer un punto, por desafiar a Dios. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos, se detuvo. Estaba respirando pesadamente. El sudor corría por su cara. El hacha goteaba con fragmentos de papel pegados a la hoja. No quedaba nada de la Biblia, solo fragmentos, pedazos de cuero, tiras de papel, el lomo completamente destrozado, todo esparcido en un área de casi 2 metros de diámetro. Levantó su vista hacia mí. Esa sonrisa cruel ahora era una mueca de triunfo. ¿Dónde está su Dios ahora, predicador?, preguntó con voz burlona. Le pedí que me detuviera. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué permitió que destruyera su libro sagrado? No tenía respuesta. No podía hablar. Mi garganta estaba cerrada por la emoción. Levantó el hacha una vez más, alto sobre su cabeza. Los músculos de sus brazos temblaron con el esfuerzo. Se preparó para un golpe final, devastador. «Una vez más», gritó hacia el cielo. «Una vez más para asegurarme de que no quede nada». Y fue en ese momento, en ese preciso segundo, antes de que bajara el hacha, que oré. No fue una oración larga, no fue elocuente, no fue teológicamente sofisticada. Fue solo 2 palabras susurradas con toda la desesperación de mi alma. Jesús, ayúdanos.
El sonido del cielo, 60-0, 66-0. Y entonces escuché algo. Al principio pensé que era mi imaginación, un zumbido en mis oídos causado por el estrés, por el shock, por el trauma de lo que acababa de presenciar. Pero no era mi imaginación, era real, y se estaba haciendo más fuerte. Un sonido profundo, un retumbar, como un trueno distante acercándose rápidamente. Miré hacia arriba instintivamente. El cielo seguía siendo ese azul perfecto, sin nubes. No había tormenta, no había nubes oscuras, no había relámpagos en la distancia. ¿De dónde venía ese sonido? El hombre con el hacha también lo escuchó. Vi sus ojos moverse nerviosamente. Su confianza vaciló por un momento, pero luego endureció su mandíbula y levantó el hacha aún más alto. El sonido se hizo más fuerte, más fuerte. No era trueno, era algo diferente. Era madera, madera quebrándose, madera crujiendo, madera partiéndose bajo una presión inmensa, y venía de directamente arriba de nosotros, de ese roble de 200 años bajo el cual habíamos estado adorando. Miré hacia arriba, y lo que vi me heló la sangre. Una de las ramas más grandes del árbol, una rama masiva que tenía que tener al menos 12 metros de largo y casi medio metro de grosor en su base, se estaba desprendiendo del tronco principal. El sonido era ensordecedor ahora. Crack, 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 como disparos de rifle, como explosiones. La madera literalmente se estaba partiendo. Podía ver la rama moviéndose, inclinándose, separándose del tronco con cada segundo que pasaba. ¡La rama!, grité. La rama se está cayendo. Algunas personas miraron hacia arriba. Otras estaban demasiado enfocadas en el hombre con el hacha para notar. La rama se desprendió completamente. En un momento estaba conectada al árbol. Al siguiente estaba en el aire, cayendo. Y aquí es donde lo que pasó se vuelve inexplicable, hermano. Aquí es donde la física normal no puede dar cuenta de lo que sucedió. Esa rama, que debía pesar literalmente toneladas, cayendo desde una altura de unos 9 metros, no cayó de manera aleatoria. No cayó en una dirección impredecible determinada por el viento o el peso o el ángulo de ruptura. Cayó directamente hacia abajo, perfectamente vertical, como si manos invisibles la estuvieran guiando. Y su objetivo no era el hombre, no era la congregación, no era un espacio vacío al azar. Su objetivo era el tocón de madera que habíamos estado usando como púlpito, el mismo tocón sobre el cual había estado la Biblia de mi madre minutos antes, el mismo tocón junto al cual el hombre estaba parado en ese preciso momento. Todo sucedió en cámara lenta y a velocidad normal al mismo tiempo. Mi cerebro estaba procesando cada detalle con claridad cristalina, pero también no podía creer lo que estaba viendo. La rama descendió. El hombre miró hacia arriba. Sus ojos se abrieron completamente en terror. Su boca se abrió en un grito silencioso. Soltó el hacha. Sus instintos de supervivencia tomaron el control. Se lanzó hacia atrás, alejándose del tocón, alejándose de donde la rama estaba cayendo. La rama golpeó el tocón con una fuerza que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. El impacto fue como una pequeña explosión. El tocón literalmente explotó en pedazos. Astillas de madera volaron en todas direcciones. Polvo se levantó en una nube, y allí, en el epicentro exacto del impacto, clavada profundamente en la tierra por la fuerza de la rama que caía, estaba el hacha del hombre. La hoja estaba enterrada en el suelo hasta la mitad. El mango estaba aprisionado firmemente bajo una sección pesada de la rama. No se movía. Estaba capturada, atrapada, neutralizada. El arma que había sido usada para destruir algo sagrado había sido ella misma destruida por el poder de Dios. Hubo silencio absoluto. Nadie se movió.
Nadie habló. Ni siquiera respirábamos, creo. 30 personas congeladas en shock absoluto, procesando lo imposible, presenciando lo milagroso. El hombre estaba tendido en el suelo donde había caído al saltar hacia atrás. No estaba herido. La rama no lo había tocado. Pero su rostro estaba completamente blanco, blanco como papel, sus ojos enormes y redondos, su boca todavía abierta. Se levantó lentamente, temblando. Todo su cuerpo temblaba como una hoja en el viento. Miró la rama caída, miró el hacha capturada, miró el tocón destrozado, miró al cielo, y entonces me miró a mí. En sus ojos ya no había odio, ya no había burla, ya no había desafío. Había terror. Terror puro, primitivo, absoluto. El terror de un hombre que acababa de desafiar a Dios Todopoderoso y recibió una respuesta inmediata e innegable. El hombre empezó a retroceder, lentamente al principio, paso tras paso, sin quitar sus ojos de esa rama caída. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Creo que estaba tratando de decir algo, pero el shock había robado su voz. Tropezó con sus propios pies. Cayó hacia atrás. Se agarró de sus manos para no golpear el suelo completamente. Se levantó rápidamente, tambaleándose. No, finalmente logró decir. Su voz era apenas un susurro áspero. No, no, no. Seguía repitiendo esa palabra, como si negando lo que había visto pudiera hacerlo no real. No es posible, dijo, ahora con voz más fuerte pero temblorosa. No es posible. Es coincidencia. Tiene que ser coincidencia. Pero sus ojos decían algo diferente. Sus ojos decían que sabía que no era coincidencia, que sabía exactamente lo que había pasado. Había desafiado a Dios. Había exigido que Dios lo detuviera, y Dios había respondido, no con un rayo del cielo, no con fuego consumidor, sino con una rama de árbol cayendo con precisión imposible en el momento exacto para capturar el arma de destrucción. Dio otro paso hacia atrás, luego otro. Sus piernas apenas lo sostenían. «Lo siento», susurró de repente. «Lo siento, lo siento, lo siento». No sé si nos estaba hablando a nosotros o a Dios, tal vez a ambos. Y entonces se volteó y corrió. Corrió como un hombre poseído, como si el mismo infierno lo persiguiera. Tropezó, se recuperó, siguió corriendo. No miró atrás ni una sola vez. Lo vimos desaparecer en la dirección del estacionamiento. Escuchamos el sonido de un motor de auto arrancando. Escuchamos llantas chirriando en el pavimento. Y luego, silencio. Se había ido. El peligro había pasado. Pero nadie se movió todavía. Todavía estábamos todos congelados, procesando lo que acabábamos de presenciar. Entonces la hermana Ethel, esa mujer de 82 años que había estado orando de rodillas durante toda la confrontación, habló. «Dios mío», dijo suavemente, «Dios mío todopoderoso». Y luego con voz más fuerte, «Santo, santo, santo es el Señor». Esas palabras rompieron el hechizo. De repente, todos empezaron a hablar al mismo tiempo, voces superponiéndose, algunas llorando, algunas riendo, algunas orando, algunas simplemente repitiendo «Gracias Jesús» una y otra vez. Caminé lentamente hacia la rama caída. Mis piernas temblaban, pero me llevaron adelante. El hermano Guillermo caminó a mi lado. Varios otros hombres nos siguieron. Nos paramos alrededor de esa rama masiva, mirándola, tratando de comprender completamente lo que acabábamos de ver. La rama tenía que tener al menos 40 pies de largo, tal vez más. Su diámetro en la base era enorme. El hermano James, que había traído una cinta métrica en su bolsillo como siempre hacía, la midió. 26 pulgadas, casi 70 centímetros de diámetro de madera de roble sólida. «Pastor», dijo el hermano Guillermo con voz llena de asombro, «¿vio dónde cayó? ¿Vio la precisión?» Asentí.
No podía hablar todavía. Cayó exactamente sobre el tocón. Continuó. No 1 metro a la izquierda, no 1 metro a la derecha. Exactamente sobre el tocón. Y atrapó el hacha perfectamente. Como si alguien lo hubiera planeado. Como si alguien hubiera medido los ángulos y calculado la trayectoria. El hermano James, el ingeniero retirado, estaba caminando alrededor de la rama, examinándola desde todos los ángulos. Sacudió su cabeza una y otra vez. «Esto no tiene sentido», finalmente dijo. «Por la física, por la manera en que se rompió, por el ángulo. Esta rama debería haber caído hacia el estacionamiento, en esa dirección». Señaló hacia donde el hombre había venido. «Pero no lo hizo», dije suavemente. «Cayó exactamente donde necesitaba caer». «No hay explicación natural para esto, pastor», dijo el hermano James, y había lágrimas en sus ojos. «Trabajé en construcción durante 30 años. Sé sobre peso, gravedad, trayectorias. Esto», señaló la rama, «esto desafía todo lo que sé sobre cómo funcionan las cosas». Me arrodillé junto a donde el hacha estaba clavada en el suelo. El mango sobresalía en un ángulo. La hoja estaba completamente enterrada. Traté de moverla. No se movió ni 1 milímetro. «Está atrapada», dijo el hermano Guillermo. «El arma que se usó para destruir está ahora ella misma destruida. Capturada por la creación de Dios. Era perfectamente simbólico, perfectamente poético, perfectamente divino». Después de examinar la rama, después de tratar de procesar mentalmente lo imposible que acabábamos de presenciar, mi mente finalmente se aclaró lo suficiente para recordar. La Biblia, los pedazos de la Biblia de mi madre. Me moví rápidamente hacia donde habían caído los fragmentos. Estaban esparcidos por todas partes, mezclados con astillas de madera del tocón destrozado, mezclados con tierra y pasto. Me arrodillé en el suelo. Comencé a recoger los pedazos, uno por uno, con manos temblorosas. La hermana Margaret se arrodilló junto a mí. «Ayúdeme, pastor», dijo suavemente, y comenzó a recoger fragmentos también. Luego la hermana Ethel se unió, luego el hermano Guillermo. Uno por uno, mi congregación entera se arrodilló en ese círculo y comenzó a ayudarme a recoger los pedazos de esa Biblia destruida. Algunos pedazos eran grandes, páginas casi completas. Otros eran solo fragmentos, esquinas de páginas, tiras de papel con solo unas pocas palabras visibles. Recogí un pedazo y vi las palabras «El Señor es mi luz y mi salvación», del Salmo 27. Recogí otro con «Porque de tal manera amó Dios al mundo», de Juan 3:16. Otro con «No temas», de Isaías. Cada fragmento era precioso, cada palabra era sagrada. Incluso destruido, incluso rasgado, seguía siendo la palabra de Dios. La hermana Margaret encontró un pedazo de la portada interior. El pedazo donde mi madre había escrito su oración. No estaba completa. Solo quedaba la última parte. Pude leer las palabras. «Recuérdale que tú eres soberano sobre todas las cosas». Lloré cuando vi esas palabras. Lloré porque esa era exactamente la parte de la oración que necesitaba ver. Esa era exactamente la promesa que Dios acababa de cumplir. Mi madre había orado hace 40 años que cuando mi fe fuera probada, Dios me recordara su soberanía, y Él acababa de hacerlo de la manera más dramática posible. Alguien había traído una caja pequeña de su auto. La hermana Margaret la trajo, y comenzamos a poner los fragmentos dentro. Trabajamos durante casi 20 minutos, recogiendo cada pedazo que podíamos encontrar. Cuando terminamos, la caja estaba llena de fragmentos de la Biblia. No era la Biblia completa. Nunca podría ser reconstruida. Pero cada pedazo que habíamos salvado era un testimonio, un recordatorio, una reliquia de lo que Dios había hecho ese día. Mientras recogíamos los pedazos, la gente comenzó a hablar.
a compartir lo que habían sentido, lo que habían visto, lo que significaba para ellos. Cuando esa rama empezó a caer, dijo la hermana Ethel, supe inmediatamente que era Dios. No fue accidente, no fue casualidad, fue una respuesta directa a nuestras oraciones. Yo estaba aterrorizado, admitió uno de los jóvenes, David, de 17 años. Pensé que ese hombre nos iba a lastimar a todos. Pensé que podríamos morir, pero entonces vi esa rama caer y supe que estábamos protegidos. He sido cristiana durante 50 años, dijo otra hermana, y nunca había visto algo así. He visto respuestas a oraciones, he visto provisión milagrosa, pero nunca había visto a Dios intervenir de manera tan física, tan visible, tan inmediata. Uno de los diáconos, el hermano Samuel, dijo algo que resonó con todos nosotros. Ese hombre desafió a Dios a que lo detuviera, y Dios lo hizo, pero no lo mató, no lo hirió, solo detuvo la destrucción y capturó el arma. Eso es misericordia mezclada con poder. Eso es juicio mezclado con gracia. Tenía razón. Si Dios hubiera querido lastimar a ese hombre, la rama podría haber caído directamente sobre él. Pero no lo hizo. Cayó exactamente donde necesitaba caer para detener la profanación sin causar daño humano. Era un mensaje claro. Soy poderoso, soy soberano, defiendo lo que es mío, pero también soy misericordioso, incluso con aquellos que me desafían. Finalmente, después de recoger todos los fragmentos que pudimos encontrar, nos sentamos en círculo alrededor de esa rama caída. Nadie quería irse. Era como si estuviéramos en Tierra Santa, como si este lugar se hubiera convertido en un altar, en un memorial. Alguien sugirió que cantáramos, y así lo hicimos. Cantamos «Cuán grande es Él» otra vez. Pero esta vez, hermano, cantamos con un entendimiento nuevo, con una convicción nueva, con una fe que había sido testigo y por lo tanto no podía dudar. Nuestras voces se elevaron a través de las ramas restantes de ese roble antiguo, subieron hacia el cielo azul, y cada palabra era adoración pura, gratitud pura, asombro puro. Hermanos y hermanas que me escuchan ahora, mientras llego al final de este testimonio, quiero hablarles directamente. Quiero que entiendan lo que este día significa, no solo para mí, sino para usted también. Lo que presencié ese día en julio del 2005 no fue solo un evento aislado en mi vida, fue una demostración del carácter de Dios, de su naturaleza, de cómo Él opera, y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que defendió su palabra ese día es el mismo Dios que está con usted ahora mismo mientras escucha estas palabras. Tal vez usted está enfrentando su propia batalla en este momento. Tal vez siente que el mal está ganando, que el enemigo está destruyendo algo precioso en su vida, que Dios está en silencio. Quiero decirle algo. Dios no está en silencio. Dios no está ausente. Dios está completamente consciente de lo que está pasando en su vida, y en su tiempo perfecto, Él va a intervenir. Tal vez no de la manera que usted espera, tal vez no en el momento que usted quiere, pero Él va a actuar, porque eso es quien Él es. Él es el defensor, el protector, el todopoderoso que no puede ser desafiado sin respuesta. Ese día, cuando me arrodillé junto a los fragmentos de la Biblia de mi madre, aprendí algo profundo. Aprendí que aunque las cosas preciosas en nuestra vida pueden ser atacadas, aunque pueden ser dañadas, aunque pueden parecer destruidas, la verdad de Dios nunca puede ser destruida. Ese hombre destrozó el libro, pero no pudo tocar la palabra que estaba escrita en ese libro, porque esa palabra estaba viva en mi corazón. Estaba viva en los corazones de mi congregación. Estaba viva en la eternidad misma. La Biblia dice en Isaías 48,
La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ese día vi esa verdad demostrada de la manera más literal. Ahora quiero orar por usted, donde quiera que esté, sea que esté en su casa, en su auto, en su trabajo. Quiero orar por las batallas que está enfrentando. Pausa, tono de oración profunda. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo ante ti en este momento. Levanto ante ti a cada persona que está escuchando este testimonio. Señor, tú conoces sus nombres, conoces sus luchas, conoces sus miedos, conoces las armas que han sido levantadas contra ellos, conoces el dolor que sienten, conoces las lágrimas que han derramado. Padre, oro para que les recuerdes en este momento que tú eres soberano, que tú estás en control, que ningún arma forjada contra ellos prosperará. Oro por aquellos que sienten que están perdiendo algo precioso. Muéstrales que aunque las cosas físicas pueden ser destruidas, las verdades espirituales son eternas. Recuérdales que lo que realmente importa no puede ser tocado por manos humanas. Oro por aquellos que han sido atacados por el odio, por la burla, por el desprecio. Sé su defensa, Señor. Así como defendiste tu palabra ese día en Tennessee, defiende a tus hijos ahora. Y Padre, oro por aquellos que aún no te conocen, por aquellos que, como el hombre con el hacha, viven en oscuridad y odio. Que esta historia toque sus corazones, que despierte en ellos un temor santo, que los traiga a arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu poder, por tu amor que no falla. Confiamos en ti, descansamos en ti, creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pausa larga. Si nunca ha entregado su vida a Cristo, si nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador, quiero invitarle a hacerlo ahora mismo. No espere. Mañana no está prometido. El mismo Dios que vio mi necesidad ese día, ve la suya ahora. Él quiere perdonar sus pecados. Quiere darle vida eterna. Quiere hacerlo su hijo o su hija. Todo lo que tiene que hacer es creer. Creer que Jesús murió en la cruz por sus pecados, que resucitó al tercer día, y entregarle su vida a Él. Ore conmigo ahora. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste de los muertos. Te pido perdón por todo lo que he hecho mal. Perdóname, Señor. Límpiame. Hazme nuevo. Entra en mi corazón, sé mi Salvador, sé mi Señor. Desde este día quiero vivir para ti. En tu nombre oro. Amén. Sí, oró esa oración con sinceridad. Bienvenido a la familia de Dios. Su vida acaba de cambiar para siempre. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que les dé su paz. Esta ha sido mi historia. El día que vi a Dios defender su palabra. El día que aprendí que Él es verdaderamente soberano sobre todas las cosas. Nunca lo olviden, hermanos. Nunca duden. Dios es real. Dios es poderoso. Y Dios está con ustedes. Amén.